Overlord, Volumen 1, El Reino Muerto, Capítulo 1, El Final y el Inicio, Parte 4. Momonga-sama, ¿hay algún problema? Albedo repitió la pregunta. Momonga no supo cómo responder. Tantas cosas incomprensibles pasaron al mismo tiempo, que su mente se había quedado en blanco. Lo siento. Momonga solo podía levantarse y mirar estúpidamente a Albedo. ¿Pasa algo malo? La bella cara de Albedo lentamente examinaba a Momonga. Un fragante olor llegó a su nariz. La fragancia encarriló nuevamente los pensamientos de Momonga, y lentamente regresó a la realidad. No hay, nada. Momonga no era el tipo de persona que usaba honoríficos al hablar con muñecas. Pero, luego de oír la pregunta de Albedo, no pudo evitar responder usándolos. Debido a sus acciones y a lo que dijo, no había forma de ignorar un comportamiento tan humano. Aunque Momonga podía ver claramente el extraño comportamiento de Albedo, todavía no podía entender por qué estaba pasando esto. En una situación así, todo lo que podía hacer era tratar de suprimir sus desbordantes emociones de miedo y sorpresa, pero ya que Momonga era solo una persona ordinaria, no lo lograba completamente. Justo cuando Momonga quería comenzar a gritar, cierto recuerdo de un miembro de su gremio le vino a la mente. Los disturbios y la confusión son el fracaso de un país, debes siempre mantener la calma y un pensamiento lógico. Cálmate, planea a futuro, y no malgastes tu tiempo pensando sobre insignificancias, Momonga-san. Pensando en esto, Momonga se tranquilizó. Sugeliang, de Ain Soalgaon, Punito Moe-san, Momonga le dio las gracias. Sugeliang fue un estratega militar, siempre comparado a Sansa. ¿Le pasó algo? La hermosa Albedo le preguntó esto, estando bastante cerca, provocando que Momonga casi sintiera el aroma que ella emitía. Incluso habiéndose calmado, en ese instante casi pierde la compostura nuevamente. Las funciones para llamar al GM, parece que han fallado. GM igual a Game Master o maestro del juego o admin supongo. No pudo evitar responder ante los ojos de cachorro de Albedo. Momonga nunca en su vida pensó tener este tipo de experiencia con un miembro del sexo opuesto, especialmente con alguien con este tipo de presencia. Aunque él sabía que ya era solo un NPC, tomando en cuenta sus expresiones y acciones tan humanas, Momonga no podía evitar sentir un vuelco en el corazón, pero los latidos constantes de su corazón fueron disminuyendo hasta que se calmó. Aunque Momonga estaba perturbado por sus repentinas palpitaciones, recordaba las palabras sabias que le dejó su camarada del gremio. Pero, ¿era solo eso lo que acababa de pasar? Momonga sacudió la cabeza. Ahora no tenía tiempo para pensar en esas cosas. Por favor, discúlpeme por no ser capaz de responder a la pregunta de Momonga-sama sobre el GM. Discúlpeme por ser incapaz de llenar sus expectativas. Si hay alguna forma con la que yo pueda compensar mi error, estaré feliz de hacerlo. Por favor, deme su siguiente orden. Ellos dos estaban conversando, no había duda sobre ello. Dándose cuenta de esto, Momonga estaba demasiado sorprendido para hablar. Imposible. Esto es definitivamente imposible. Este NPC era capaz de hablar. No es posible usar un diálogo automatizado para permitir hablar a los NPCs, porque hay muchos gritos y vivas que un jugador puede descargar. Sin embargo, una verdadera conversación con un NPC era algo imposible. Hace solo un momento, Sebastián solo era capaz de entender órdenes simples. Entonces, ¿qué pudo haber pasado para que esto fuera posible? ¿Acaso era solo Albedo la que había cambiado? Con un movimiento de su mano, Momonga le dio a Albedo la orden de retirarse, lo que ella hizo con un rostro lleno de arrepentimiento. Momonga volvió su mirada hacia el mayordomo y las 6 sirvientas. Sebastián. Sirvientas, sí, respondieron con perfecta sincronización, todo levantando la cabeza. Vengan al frente del trono. Sí, mi señor. Nuevamente, con perfecta sincronización, se levantaron y caminaron hacia el trono. Una vez allí se arrodillaron. En ese momento, dos cosas eran evidentes. Primero, incluso sin dar ninguna orden específica, los NPCs eran capaces de entender órdenes simples. Segundo, Albedo no era la única con la capacidad de hablar. Como mínimo todos los NPCs en el cuarto del trono no eran normales. Mientras Momonga reflexionaba sobre esto, no pudo evitar la sensación de que había algo extraño acerca de Albedo, que seguía parada junto a él. Quería aclarar esto. Momonga miró intensamente a Albedo. ¿Pasa algo? ¿He hecho alguna cosa mal? Finalmente se dio cuenta de que era lo que estaba mal. Sin poder emitir sonido alguno, solo podía jadear con sorpresa. La extraña sensación venía de las expresiones cambiantes. Las bocas se movían, incluso dejaban salir sonido. Podría ser. Momonga rápidamente puso las manos sobre su boca y trató de hacer algún sonido. Su boca se movía. Era común en un morg que fuera imposible que la boca se moviera y se hablara al mismo tiempo.
La apariencia de las expresiones faciales era básicamente inmutable, y si esto era verdad entonces no debería haber expresiones faciales en el diseño de su personaje, y también, tenía que considerar que su cara era un cráneo, sin tener lengua ni garganta. Mirando hacia sus manos, todo lo que vio fueron unas manos esqueléticas sin rastro de piel. Ni siquiera tenía órganos ni pulmones, así que ¿cómo era capaz de hablar? Imposible. De pronto Momonga sintió que su sentido común se desintegraba, al mismo tiempo se sentía inquieto. Reprimiendo las ganas de gritar, su corazón de pronto volvió a la calma. Momonga golpeó a propósito uno de los brazos del trono, pero como esperaba, no había indicación de daño. ¿Qué debería ser? ¿Alguna buena idea? Sin tener un entendimiento completo de la situación, también comenzó a enojarse de que no hubiera nadie cerca que pudiera ayudarlo. Entonces lo más importante por ahora es buscar pistas. Sebastián. Levantando la cabeza, Sebastián tenía una expresión sincera, parecía una persona real. Darle órdenes no sería un problema, ¿correcto? Aunque no sé qué pasará. ¿Son todos los NPC leales a mí? Estos definitivamente no son los NPCs que todos creamos juntos. Sintiéndose inquieto y con su mente nadando en preguntas, Momonga suprimió estas emociones. En cualquier caso, el más adecuado para hacer una búsqueda era Sebastián. Incluso teniendo a Albedo al lado, Momonga tomó la decisión y escogió a Sebastián. Mientras pensaba que se veía como un gran jefe ordenando a un empleado, Momonga mostró un aire de superioridad y ordenó: deja la gran tumba y haz una búsqueda en el área circundante. Si hay algún ser inteligente o amistoso, invítalo a venir aquí. Las negociaciones pueden ir tan lejos como para complacer al otro. El radio de búsqueda es 1 kilómetro y trata de evitar conflictos. Sí, Momonga-sama. Haré tal como ordena. En Yggdrasil, era imposible que un NPC que era creado para proteger un área específica la dejara. Sin embargo, en este momento eso no pareció importar. No, este asunto solo se determinará una vez que Sebastián deje la gran tumba de Nazarik. Lleva un miembro de las Pléyades contigo. Si por alguna razón te ves obligado a retirarte, trae la información que obtengas de vuelta aquí. Con eso, el primer paso estaba dado. Momonga soltó el báculo de Ainzoalgaon. El báculo no cayó al suelo, sino que comenzó a flotar, como si hubiera algo sosteniéndolo en el aire. Aunque totalmente inconsistente con las leyes de la física. Esto normalmente pasaba en el juego. Las situaciones donde habían ítems flotando en el aire cuando eran soltados, no estaban fuera de lo común en Yggdrasil. Momonga cruzó los brazos contemplando la situación. El siguiente paso debería ser contactar a la compañía creadora del juego. Considerando la situación fuera de lo común en la que se encontraba, los que sabrían más sobre ella serían los de la compañía creadora del juego. El problema era contactarlos. Normalmente podría usar las funciones de hablar o llamar GM para establecer contacto inmediato, pero ese método parecía haber fallado por el momento. ¿Mensaje? Esa era una de las magias del juego para pasar mensajes. Normalmente, solo se podía usar en ciertos lugares o situaciones, pero ahora podría ser puesto en buen uso. Aunque sabía que con esta magia podía comunicarse con otros jugadores, no estaba seguro si podría llamar al GM con ella. Y en esta situación fuera de lo común, no había garantía de que la magia funcionara, pero vale la pena investigarlo. Momonga era un hechicero puro. Si no podía usar magia, sin mencionar pelear, incluso su movilidad y capacidades para recolectar información se verían significantemente reducidas. En una situación así, donde todo era desconocido, era muy importante confirmar si era capaz de ser usada. Y debería hacerlo pronto. Entonces, ¿había algún lugar donde él pudiera usar magia? Momonga miró alrededor del cuarto del trono y sacudió la cabeza. Aunque esta era una situación de emergencia, no quería poner en peligro el cuarto del trono debido a sus experimentos mágicos. Mientras trataba de pensar en un lugar adecuado, cierto lugar le vino a la mente. Además de sus propias habilidades había otra cosa que quería confirmar, y se trataba de su autoridad. Quería confirmar si su autoridad como el líder de Ainzoalgaon existía todavía. Aunque los NPCs frente a él parecían todo leales, habían muchos NPCs en la gran tumba de Nazarik que eran equivalentes en fuerza a Momonga. Necesitaba confirmar si seguían siendo leales a él. Sin embargo, Momonga miró a las sirvientas arrodilladas y a Sebastián, luego miró a Albedo a su lado. Albedo tenía una leve sonrisa en el rostro. Podría ser descrita como hermosa, pero también daba un aire de ser una sonrisa de preocupación que aparentemente escondía algo, lo que le dio a Momonga un mal presentimiento. Era la lealtad de los NPCs inmutable. Si esto era cierto, luego de entrevistarse con un superior inepto, los empleados podrían perder la fe en él, por tanto las reacciones de los NPC deberían ser similares, ¿correcto? ¿O acaso no son capaces de traicionar a alguien mientras estén programados para ser leales?
Si su lealtad pudiera ser quebrantada, entonces ¿qué podría hacer para no perderla? ¿Darles recompensas? Habían grandes cantidades de tesoros valiosos en la tesorería del gremio. Incluso si usar estos tesoros hubiera hecho infelices a sus compañeros del pasado, como era una situación de emergencia que implicaba la continua supervivencia de Ain Soal Gaon, ellos entenderían. Pero no estaba seguro de cuántos incentivos deberían darse. Además de esto, ¿una posición de mayor rango es considerada como ser superior? Pero en este momento, ¿qué poder es considerado superior? Esto todavía no estaba claro para él. Sentía que, si continuaba por ese laberinto, entendería muy lentamente esas cosas. Oh, ¿poder? Momonga abrió su mano izquierda, y el báculo de Ain Soal Gaon automáticamente voló hacia ella. ¿El poder de estar por encima de todos? Las 7 gemas incrustadas en el báculo brillaron levemente, como si pidieran permiso a su amo para usar su gran poder. Olvídalo, pensemos sobre esto en otra ocasión. Momonga dejó el báculo y este cayó al suelo como si estuviera haciendo un amargo berrinche. Recapitulando, mientras actúes como un líder es improbable que otros actúen de manera hostil hacia ti. No importa si se trata de un humano o de un animal, mientras no muestres tus debilidades, el enemigo no mostrará los colmillos ni atacará. De forma imponente, Momonga dijo fuertemente. Pléyades, escuchen. Sin contar a la sirvienta que irá con Sebastián, el resto de ustedes irán al 9º piso y lo protegerán de cualquier invasión desde el 8º piso. Sí, Momonga-sama. Las sirvientas al lado de Sebastián respondieron respetuosamente, mostrando su entendimiento de las órdenes. Háganlo inmediatamente. Entendido, mi señor. Luego de dar su respuesta, Sebastián y las sirvientas hicieron una reverencia hacia Momonga, se pararon al mismo tiempo y se fueron. Una vez más las enormes puertas se cerraron. Sebastián y las sirvientas desaparecieron al otro lado. El hecho de que no se hayan negado a seguir sus órdenes era un buen signo. Momonga sintió como si sus hombros se liberaran de un gran peso y miró a la única persona que quedaba con él. Esa persona era Albedo, que le estaba sonriendo mientras preguntaba, ¿qué es lo siguiente que querría que yo haga, Momonga-sama? Lo tengo. Momonga se levantó de su trono, y sosteniendo el báculo con una mano dijo. Acércate, como desee. Respondiendo con una sonrisa, Albedo se acercó. Aunque Momonga todavía sentía recelo sobre la vara con la esfera negra flotante que Albedo llevaba, momentáneamente olvidó que se encontraba allí. Antes de darse cuenta, Albedo estaba tan cerca como para abrazarlo. ¡Qué olor tan agradable! ¿Qué demonios estoy pensando? Ese pensamiento fue instantáneamente ignorado en el momento que lo pensó. Este no era el momento para fantasías después de todo. Momonga extendió su mano para tocar la mano de Albedo. La expresión de Albedo se estremeció de dolor. Momonga se sorprendió y rápidamente recogió la mano. ¿Qué pasó? No puede ser que la haya hecho sentir incómoda. Muchos recuerdos tristes afloraron en su mente, como si los cielos se cayeran, pero Momonga rápidamente encontró la respuesta. Una de las clases requeridas para convertirse en un Warlord era la clase, de tipo no muerto, esqueleto hechicero, que tenía una habilidad que hacía daño o generaba efectos negativos cuando el jugador tocaba a otra persona. ¿Podría ser esta la razón de la reacción de Albedo? Incluso si ese era el caso, todavía tenía dudas. En Yggdrasil, los monstruos y NPCs que se generaban en la gran tumba de Nazarick estaban todos registrados bajo el nombre de Ain Soal Gaon. Mientras ellos fuesen del mismo gremio, incluso si ellos se atacaran mutuamente, nada debería pasar. ¿Podría ser que ella ya no pertenece al gremio? ¿O es acaso posible hacer daño a otros miembros del gremio? La posibilidad de esto último era alta. Percatándose de esto, Momonga se disculpó con Albedo. Lo siento. Olvidé desactivar los efectos negativos de esta habilidad. Por favor, no se preocupe por mi Momonga-sama. Este nivel de daño no es para nada doloroso. Si se trata de Momonga-sama, no importa qué tipo de dolor, Eichen. Entonces es así, no, de todas formas lo siento mucho. Momonga no tenía idea de cómo reaccionar luego de ver a Albedo cubrir su rostro tímidamente con su mano luego de dejar escapar un lindo sonido y comenzar a tartamudear. ¿Realmente era por los efectos negativos de su habilidad? Momonga rápidamente miró a otro lado, y trató de buscar una forma de detener los efectos de su habilidad y pronto logró entender el método. Usar las habilidades de un Warlord no muerto, para Momonga era tan natural y simple como respirar. Estando en una situación tan fuera de lo común, Momonga no pudo evitar reír. Luego de tantas situaciones extrañas, estar nervioso por algo como esto era tonto. Los hábitos pueden llegar a ser aterradores. Voy a tocarte. Luego de desactivar su habilidad, levantó su mano y tocó la mano de Albedo. Aunque algunas palabras flotaron en su mente, a qué delgada, a qué blancura, y algunas otras ideas aparecieron en su cabeza, todos los deseos masculinos fueron completamente ignorados ya que solo quería sentir su pulso. Latía, el latir de un corazón.
Si fuera un ser biológico, esto se daba por hecho. Por supuesto, si este fuera un ser biológico. Soltándola, Momonga miró a su propia muñeca y vio solo huesos blancos sin piel. Como no tenía vasos sanguíneos, obviamente no había latido cardíaco. Por supuesto, ser un Overlord significaba ser inmortal, más allá del alcance de la muerte, por supuesto que no habría latido cardíaco. Alejándose un poco, Momonga miró a Albedo. Momonga vio que Albedo tenía los ojos húmedos. Con la cara enrojecida, probablemente por la súbita subida de temperatura en su cuerpo. Ver la apariencia de Albedo aturdía a Momonga. ¿Cómo pasó esto? ¿No era ella un NPC? ¿Solo un poco de información electromagnética? ¿Cómo era capaz de comportarse como una persona real? ¿Qué tipo de ella era capaz de hacer eso? Más importante aún, el mundo de Yggdrasil parecía haberse convertido en el mundo real. Imposible. Momonga sacudió la cabeza en negación. Una situación tan fantástica como esta no podría ocurrir jamás. Pero una vez que la idea se había establecido, ya no podía ser fácilmente removida. Se sentía incómodo frente a los cambios de Albedo. Momonga no sabía qué era lo siguiente que debía hacer. Lo siguiente sería el paso final. Si pudiera confirmar esto, todas sus premoniciones se volverían realidad. Para confirmar su propia sospecha de si esto era o no la realidad, por tanto, esta acción era absolutamente necesaria. Incluso si ella decidía usar el arma que tenía en las manos. ¿Albedo? ¿Puedo tocar tus pechos? ¿Ah? La atmósfera se congeló instantáneamente. Albedo abrió los ojos por la sorpresa. Incluso Momonga sintió vergüenza. Aunque no había forma de evitarlo, él tampoco entendía por qué estaba diciendo esto. Realmente, preguntarle a alguien una cosa así con el tono de voz en alto era demasiado vulgar. No, usar su autoridad como superior para cometer acoso sexual, era lo más bajo de lo bajo, pero no pudiendo pensar en otra cosa, tenía que hacerlo. Momonga se convenció a sí mismo, mentalmente se estabilizó y con la dignidad de un gobernante dijo: no debería importar, ¿cierto? No se sentía digno en lo más mínimo. Escuchando el tembloroso pedido de Momonga, Albedo parecía que iba a estallar de alegría. Por supuesto, Momonga-sama. Por favor, tóquelas como le plazca. Albedo mostró sus pechos, sus bien formados picos gemelos, frente a Momonga. Si hubiera podido tragar saliva, ya lo hubiera hecho muchas veces. Extendió la mano para tocar los pechos cubiertos con la túnica ceremonial. Había una normal cantidad de tensión y emoción y en los rincones de su mente lo observaba calmadamente. Pensando que era extremadamente estúpido, porque habría pensado en un método de ese tipo para poner en acción. Furtivamente miró a Albedo y se dio cuenta de que sus ojos brillaban, sus pechos también parecían estar diciendo, vamos. Dudando si era por emoción o por la vergüenza, las manos de Momonga temblaban bajo la presión, pero se decidió y extendió la mano. Momonga primero sintió la superficie un tanto rígida del vestido y luego sintió una sensación muy suave debajo. En el momento que Albedo dejó escapar unos dulces gemidos, Momonga detuvo su experimento. Teniendo en cuenta todo lo que sabía, a Momonga se le habían ocurrido dos posibles explicaciones para esta situación. Primero, esto podría ser un nuevo Morg. Lo que significaba que con el final de Yggdrasil, un nuevo Yggdrasil 2 había sido lanzado. Pero luego de su experimento, las probabilidades de que fuera un juego nuevo se volvieron inexistentes, porque el juego prohibía acciones con contenido adulto, de 18 para arriba e incluso acciones clasificadas de 15 para arriba. En el instante en que ocurría una violación, un castigo severo era distribuido, los nombres de los infractores serían anunciados en la web oficial y las cuentas en cuestión también serían borradas. La razón tras estas acciones era que si los registros de estas acciones clasificadas de 18 para arriba se hicieran públicos, podrían violar la ley de mantenimiento del orden social. En general, el hecho que este tipo de comportamiento fuera considerado ilegal no era muy sorprendente. Si él estuviera dentro del mundo del juego, la compañía habría implementado algún tipo de método de control para evitar que los jugadores hicieran este tipo de cosas. Si un GM o la compañía creadora del juego estaban monitoreando el juego, ellos hubieran evitado el comportamiento lascivo de Momonga. Pero no parecía que algo así estuviera pasando aquí, y de acuerdo a las reglas básicas de computadoras y de Morg, sin haber obtenido permiso, el forzar a jugadores a quedarse dentro de un mundo de juego era clasificado como secuestro bajo la ley de secuestros. Si un jugador era forzado a unirse a una demo de un juego, este tipo de acción habría sido instantáneamente avistada por fiscales, especialmente si era imposible salir del juego. No sería sorprendente si la compañía fuera sentenciada a prisión. Si una acusación así ocurriera y el cierre de sesión forzado fallara, los jugadores podrían almacenar una semana de grabaciones del juego con un programa construido dentro del mismo, que era obligatorio por ley. Con eso era fácil reportar las violaciones de una compañía.
Si Momonga se perdía por una semana, alguien en su compañía se daría cuenta de que algo no estaba bien y mandaría a alguien a su casa a buscarlo. Mientras la policía investigaría la interfaz dedicada, ellos deberían poder resolver este problema. ¿Pero qué tipo de compañía se arriesgaría a ser arrestada por cometer un crimen así? Por supuesto, era posible decir que esto era una primera experiencia para el jugador, o decir que actualizaron el juego. Pero que una compañía tome este tipo de riesgo no sería para nada ventajoso. Pensándolo de esta forma, entonces la única posibilidad para esta situación era que este era algún acto con malas intenciones que nada tenía que ver con la compañía del juego. Si eso era cierto, tendría que cambiar su manera de pensar, de otro modo le sería imposible encontrar una respuesta. El único problema era su confusión sobre cómo atacar la situación. También había otra posibilidad, que el mundo virtual se hubiera convertido en la realidad. Imposible. Momonga inmediatamente rechazó esta idea. ¿Cómo algo tan descabellado podría ocurrir? Pero por otro lado, mientras más tiempo pasaba, más le parecía que esa era la única explicación a lo que había ocurrido. También, Momonga pensó en el dulce aroma que venía de Albedo. De acuerdo a la ley digital, 2 de los 5 sentidos, gusto y olor, tenían que ser completamente excluidos de la simulación. Aunque había un sistema de comida y bebida en el juego, era generalmente visto solo como un sistema más del juego. Adicionalmente, el sentido del tacto estaba restringido considerablemente con la finalidad de evitar que los jugadores creyeran que esta era la realidad. Era por estas limitaciones que el uso de realidad virtual en la industria sexual no era muy popular, pero ahora todas las restricciones habían desaparecido. Esto tuvo un impacto dramático en Momonga, haciendo que se pregunte cosas como ¿qué hay acerca de mi trabajo mañana? O ¿qué pasará de ahora en adelante? Todas estas eran preocupaciones menores, que serían arrojadas a la parte posterior de su mente. Si el mundo virtual se convierte en el mundo real, considerando la cantidad de datos, esto es completamente imposible. Momonga carraspeó una garganta que no debería ser capaz de emitir ningún sonido. Aunque su mente no aceptaba la situación, en su corazón él ya había entendido. Y su mano finalmente dejó el pecho de Albedo. Luego de tocarlos por un tiempo prolongado, Momonga finalmente entendió la situación. La razón por la que los tocara por tanto tiempo no era porque pensara que eran extremadamente suaves y no quisiera soltarlos. Definitivamente no era eso. Discúlpame, Albedo. Guau. Albedo respiraba difícilmente con una cara enrojecida, con tanta intensidad que su cuerpo irradiaba calor. Tímidamente le preguntó a Momonga, ¿tendré mi primera vez en este lugar? Luego de que Albedo se dejara llevar y preguntara algo como eso, Momonga fue incapaz de suprimir un grito de sorpresa. ¿Qué? La mente de Momonga de pronto se puso en blanco, y le impidió descifrar el significado de aquella pregunta. ¿Primera vez? ¿Qué? ¿De qué se trata esto? ¿Y por qué se ve tan tímida? ¿Puedo preguntar qué debería hacer con mi ropa? ¿Debería desvestirme yo misma? ¿O Momonga-sama se molestará con eso? Si me quedo vestida, la ropa podría ensuciarse. No, si Momonga-sama quiere que esté vestida, entonces no tengo objeciones. ¿Su cerebro finalmente entendió las palabras de Albedo? No, en este momento no era seguro si Momonga todavía tenía un cerebro dentro del cráneo o no. Al darse cuenta de las intenciones exactas de Albedo, su corazón vacilaba. Es suficiente, Albedo. ¿Ah? Sí, mi señor, ahora no. No, ahora no es el momento de hacer algo así. Realmente lo siento. Obviamente estamos ante una situación de emergencia y yo solo pensaba en mis propios deseos. Albedo comenzó a arrodillarse pidiendo disculpas, pero Momonga la detuvo. No, todo es culpa mía, te disculpo, Albedo. Aparte de esto, tengo otro pedido que hacerte. No importa qué suceda, yo obedeceré. Notifica a los guardianes de los pisos, quiero que se reúnan conmigo en la arena del 6º piso. Que sea en 1 hora a partir de ahora. Yo informaré a Aura y Mare, así que no hay necesidad de que contactes a esos dos. Sí, mi señor. Lo repito, aparte de los 2 guardianes en el 6º piso, informaré al resto de guardianes de que deben reunirse en la arena en 1 hora. Correcto, ahora ve. Sí. Albedo dejó rápidamente el cuarto del trono. Mirando la espalda de Albedo a lo lejos, Momonga dejó escapar un suspiro luego de que saliera del cuarto del trono. ¿Qué hecho, aun cuando debió ser solo una broma? Si lo hubiera sabido antes nunca hubiera hecho algo así. Yo, empañado el NPC creado por Taula Esmaragdina. Solo podía haber una razón para la reacción de Albedo. Antes, cuando él reescribió los ajustes de Albedo, los cambió a ella también ama Momonga. Esta era la razón por la que Albedo tuvo aquel tipo de reacción. ¿A rayos? Momonga murmuró para sí mismo. El legado que era Albedo, que Taula Esmaragdina había creado con tanto esfuerzo de la nada, había sido modificado sin permiso y así terminó con este tipo de personalidad. Momonga sintió que había malogrado la obra maestra de alguien más y se deprimió.
Pero la cara de Momonga era solo un cráneo, haciendo imposible el ver su rostro distorsionado mientras se levantaba del trono. Se dijo a sí mismo que dejaría este problema de lado en estos momentos. Tenía otros problemas con los que lidiar ahora mismo y tenían prioridad. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.